días, queridos amigos. Muy buenos días, doctora Roxana Cáceres. Buenos días, doctor. ¿Cómo están por casa, amigos? Buenos días. Muy buenos días a todo el Perú. Ya son las 10 de la mañana, hoy día es lunes 26 de junio y empezamos nuevamente muy contentos un nuevo programa en vivo y en directo aquí desde TV Perú. Un nuevo programa de Cuerpo Médico, pero recargados de energía y de entusiasmo después de haber pasado un fin de semana festivo y muy especial que TV Perú lo ha llevado a todos los peruanos con estas festividades del Inti Raymi, ¿no? Efectivamente, nuestro grupo de trabajo ha hecho una gran labor llevándonos esta gran información a todos nosotros en este día tan importante del Inti Raymi. Así que muchas gracias a todo el equipo por su gran labor que ha desarrollado. Así es, ha sido una labor especialísima de todo el equipo de producción que se han desplazado con gran entusiasmo y por supuesto han podido transmitir un gran trabajo a todos los peruanos con un mensaje de unidad en realidad que nos ha emocionado muchísimo. Pero, doctora Rosana, ¿qué tenemos el día de hoy especialmente para nuestros amigos de Cuerpo Médico? Hoy día vamos a tocar un tema muy importante que involucra a nuestra columna, la columna vertebral, que es el sostén de todo nuestro cuerpo y que también protege a la médula espinal, pero que a veces no le damos la importancia necesaria porque hacemos un trabajo inadecuado, cargamos peso y comenzamos con los dolores muy comunes abajo de la espalda, en la parte cervical, y se trata muchas veces de una hernia discal. Así es, el día de hoy vamos a hablar acerca de este prevalente problema de salud en donde ¿quién no ha padecido alguna vez de un dolor lumbar, ¿no? 90% de la población en algún momento de su vida ha tenido dolores en la espalda y muchos de ellos son hernias discales, algunas veces no. Uno también puede tener una hernia discal y no tener síntomas. Hoy día vamos a aprender mucho de este problema donde este disco intervertebral se deshidrata, se rompe, este amortiguador que está entre vértebra y vértebra y produce unas molestias muy especiales que hoy día las vamos a tratar en Cuerpo Médico. Sí. Si tú tienes algún dolor en la parte de la espalda, no siempre es por hernia, pero hoy día vamos a aprender cómo vamos a diagnosticar cuando se trata de ella y cuáles van a ser los tratamientos. Siempre va a ser cirugía, hay rehabilitación, hay analgésicos. Tú que estás en casa y manejas muchas horas o estás cargando mucho peso inadecuado y presentas un dolor en la espalda que sigue en las piernas o glúteos, puede ser que por ahí haya una hernia discal. Eso es muy importante. Yo creo que hoy vamos a tener un especialista de primera que va a llevar toda su experiencia y consejos a nuestros televidentes para hablar de este problema tan prevalente que es el dolor de espalda, la lumbalgia y por supuesto la hernia discal que hoy día ocupa nuestro tema principal. Así que no esperemos más y ya regresamos aquí en Cuerpo Médico. Ya volvemos. Cuerpo Médico tiene hoy un programa muy especial. Vamos a hablar acerca de la hernia discal. Quizá para muchos no signifique nada esta palabra hernia discal, ¿no? Uno a veces asocia el síntoma, en este caso hay veces la lumbalgia. ¿Quién no ha sufrido de un dolor de la espalda baja, que le llamamos lumbalgia, que a veces tiene irradiaciones hacia los miembros inferiores? Esto es parte de una sintomatología que podría tener una hernia discal, pero una hernia discal también podría darse a nivel de la cervical, podría darse a nivel dorsal, o sea, podría darse en cualquier lugar de la columna donde la ruptura de este disco, que es un amortiguador que se da entre vértebra y vértebra, produce una sintomatología muy especial y su abordaje puede ser médico, puede ser quirúrgico. Pueden haber hernias discales, en realidad sin síntomas también. Y el día de hoy vamos a aprender acerca de esta patología, de este problema de salud, de la mano de un directo especialista aquí presente en TV Perú, el doctor Einer Concha, a quien agradecemos la gentileza de estar en Cuerpo Médico para brindar su experiencia a todos nuestros televidentes a nivel nacional. Muy buenos días, doctor. Buenos días, buenos días. Buenos días, doctor. Bienvenido. Para poder aclarar todas estas preguntas, porque a veces decimos, ay, la hernia solamente produce dolor, y no es así. O a veces también confundimos este dolor de la espalda y decimos, no, tenemos una hernia. Así que hoy día de la mano vamos a aprender cómo podemos prevenirla, si es que hay este factor de poder prevenirla y cuál va a ser el tratamiento
Y en casa vamos a dejar los números porque no es normal vivir con dolor, así que si tienes alguna consulta, los números son el 619-0774, el 619-0776 y el 619-0777. Y por supuesto también nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter de Cuerpo Médico. Buenos días, doctor. Doctor Nel Concha es un neurocirujano muy reputado de la clínica Ricardo Palma. Con él vamos a hablar de este tema y vamos a comenzar un poco describiendo términos. ¿Qué cosa es, doctor, desde el punto de vista descriptivo para que nuestros televidentes nos escuchan? Porque yo insisto de que el término médico, a veces en la hernia discal, no se entiende bien y es bueno que nosotros le expliquemos a nuestros televidentes en qué consiste esta patología que es muy frecuente y que se puede dar a nivel de la columna vertebral. Claro, la hernia discal se define como la ruptura del disco intervertebral con la salida de un fragmento de este llamado núcleo pulposo. El núcleo pulposo es un centro gelatinoso que está dentro del disco envuelto en un anillo. ¿Nos podrían mostrar en la maqueta? Claro. Para poder Aquí verlo les muestro. mejor. Vemos justamente en este momento una hernia discal, que es la salida de un fragmento, este puntito rojo. Ese amortiguador que se da en el medio, ¿no? En el vértebro y vértebra tenemos un amortiguador. Así es. Y justamente en este caso está muy cerca de la raíz y la está comprimiendo. Este ejemplo está por fuera del canal. Normalmente ese disco, esa hernia sale acá adentro, en este espacio muy pequeño. Claro. Donde realmente comprime hacia la parte nervio. posterior. Así es. Puede salir también hacia la parte delante. Ah, sí, también pero puede salir. no produce cuadro clínico de dolor radicular. Ah, yo pensé que simplemente la hernia se hacía hacia atrás. También se puede salir hacia Puede salir hacia el canal, que es el centro, hacia el foramen, que es la salida del nervio, hacia un costado, hacia adelante e inclusive romper la vértebra. Ah, no me diga. Claro. Eso se podría ir hacia arriba. Así es. Se llaman hernias intracorporales. O sea, la hernia en realidad es que este disco, que es un amortiguador, se puede desplazar en cualquier sentido. En cualquier sentido. Aunque lo más frecuente es para atrás. Sí, es más frecuente hacia atrás, pero en cualquier sentido, inclusive muchas veces desplaza y no produce síntomas, como ya lo mencionaste. Dependiendo del lugar va a causar el síntoma, porque como nos dice que si es adelante, quizás no causa dolor. Podría causar dolor de cintura, dolor lumbar, dolor cervical, pero no dolor radicular, o sea, no dolor el nervio, no está apretado el nervio, o sea, no da la ciática, no da la braquialgia. Eso es importante que lo describa antes de comenzar nuestro ronda de preguntas, que ya tenemos unas pendientes, pero ¿qué sintomatología tiene una hernia discal? Por ejemplo, en este caso, depende de dónde esté, ¿no? Hacia la parte lumbar o hacia la parte... Exacto. En primer lugar, las hernias, como bien dijiste, pueden salir a nivel cervical, dorsal y lumbar. Entonces, va a producir un cuadro que se llama un dolor axial, que si es a nivel cervical, va a ser cervicalgia, si es a nivel dorsal, dorsalgia. Es la parte de dolor, en la parte del dolor del cuello, ¿no? A veces a nivel dorsal o también el dolor lumbar llamado lumbalgia. Pero muchas personas tenemos dolor de espalda, dolor cervical, todo el día nos levantamos tullidos y me duele el día. Y no necesariamente estamos hablando de hernia, ¿no? Exacto. Muchas veces es un problema solamente muscular o a veces es problema de otro origen. Por ejemplo, una infección urinaria puede dar dolor lumbar, una infección urinaria alta. A nivel cervical, un problema de hombro. A veces tenemos esguinces en el hombro, el paciente aqueja de dolor cervical y el paciente piensa, tengo una hernia. O el desgaste de estas vértebras cuando ya pasas a mayor edad. Es que el desgaste de los discos intervertebrales se da en toda la columna, ¿no? Entonces, y es inherente pues al proceso de envejecimiento al cual estamos sometidos todos. Vamos a atender a Mary, que nos está llamando de Chorrillos. Adelante, Mary, por favor. Buenos días, doctor. ¿Qué Cuéntanos. tal? Mi consulta es que yo siento un dolor muy fuerte en el sacro y la columna. Y lo que estoy sintiendo en este momento es por lo que a mí me pasó hace 2 meses, un tema de la ciática. Y yo estoy ahorita con una rodillera de acrílico para poder caminar bien, porque igual siento bastante dolor. Todavía siento el dolor en la parte. Ya me he hecho una radiografía, pero no sé si tendré la inflamación discal y todo eso. Pero siento bastante molestia en el momento de caminar. Y yo quisiera saber si eso es por el tema de que tengo una hernia. A raíz de una caída que también tuve el año pasado, como 3 caídas, y bueno, lo de mi ciática se prolongó porque hice una mudanza y cargué un peso muy fuerte y justamente se desarrolló después del mes exacto que tuve
esa alusión al momento de la fuerza. Así es. Y así he quedado bastante dolorida. Ok, Mary, una pregunta chiquita nomás. ¿Qué edad tienes tú? 43 años. Gracias, Mary, muy amable. Yo creo que siempre hay un factor desencadenante, ¿verdad? Así es. Mire, ella dice que tiene 43 años. Definitivamente tiene algún grado de desgaste en su disco intervertebral. Entonces, pudo haber sido que a la hora de realizar la mudanza, el esfuerzo que ha hecho, simplemente ha desencadenado una contractura muscular y esto está generando un proceso doloroso. Tranquilamente podría ser, como digo, lo muscular. Pero también podría ser que ha descompensado ese disco que estaba afectado y ya empezó a dar síntomas. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer en estos casos? Generalmente, tratar el dolor y si es que el dolor no calma, recién se empezaría a buscar, a tomar otros exámenes. ¿Hay algún tipo de factores de riesgo que nosotros deberíamos tomar en cuenta, por ejemplo, en la población general? Yo veo, por ejemplo, mucho dolor de espalda por ejemplo, las damas que son muy curvadas. Esta curvatura hace de que haya resentimiento en los músculos de la columna y frecuentemente sufren de dolores de espalda, por ejemplo. Claro. Hay que empezar diciendo que existen múltiples factores que nos van a predisponer a las hernias, o mejor dicho, acelerar el desgaste del disco intervertebral. Uno de ellos, y el más importante, el sedentarismo. Okay. Muchas horas sentado. Entonces, ese factor va a llevar a que la musculatura se debilite y el disco degenere. O sea, el no ejercicio es un factor de riesgo. El principal factor importante. ¿El sobrepeso también debe ser? Claro que sí. ¿O no tanto? Yo diría que no tanto porque existen muchos pacientes que son delgados y tienen muchos problemas de columna. Y existen muchas personas con sobrepeso que no tienen problema de columna. Entonces, el principal factor asociado ahí es cómo está el tono muscular de esos músculos paravertebrales. Cuán fuertes son. ¿No? Entonces, he visto en muchos pacientes delgados músculos totalmente flácidos. Entonces, son columnas muy dañadas. Otro factor, aunque no crean, son los ejercicios. El cargar, pues, o sea, la mala realización. Inadecuado, ¿no? Levanto una maleta que está excesivamente pesada y ahí me quedé Así es. Muchas veces la mala realización de ejercicios es otro factor importante. Entonces, acá viene a recalcar que cuando uno va a hacer ejercicios debe realizarlos, uno, bien, y dos, con incrementos progresivos. Doctor, y tenemos una llamada de Ica. Luis, buenos días. ¿Cuál es tu consulta? Señorita, muy buenos días. Señorita, quiero hacerle una consulta al doctor. A mí mucho me duele la columna y me dicen que es hernia, señorita. El problema para mí es que, por ejemplo, yo no puedo estar ni 2 minutos parado. Yo tengo que estar caminando o estar sentado, pero parado en un solo sitio no puedo, señorita. Yo me han recetado pastillas Medicop para el dolor. Yo quisiera hacerle una consulta, doctor, ¿qué cosa es? Te entendimos. Luis, ¿cuántos años tienes y en qué trabajabas? Yo tengo 68 años, yo soy chofer interprovincial, más de 40 años. Muy bien, gracias Luis, es un factor de riesgo. Pero ¿cómo hacemos con esos choferes que tienen que estar sentados varias horas? Muchísimas. Bueno, lamentablemente van a existir siempre enfermedades profesionales. Por ejemplo, el señor es chofer, ha estado mucho tiempo sentado, inclusive con vibraciones por el asiento. Los mineros, los que manejan las grandes maquinarias, también están sometidos a grandes vibraciones, que es un factor importante en la degeneración de la columna. Claro. Ahora, el señor ha dado una molestia bien característica. No puede estar parado en una misma posición. Eso de la posición es interesante, ¿no? Claro, ese es un síntoma muy característico en la columna. Miren, la columna tiene 2 funciones, cargar peso y proteger al nervio. La falla en la función de cargar peso se llama claudicación vertebral. ¿Qué es eso? No puedo estar ni sentado ni parado en una misma posición. Pero el paciente dice, doctor, cada vez que me muevo me siento mejor. Camino, no siento nada. Obviamente, hago mucho esfuerzo, me duele. Pero si yo estoy sentado viendo una película, tengo que estar moviéndome. Estoy parado en una cola, no aguanto, me tengo que sentar o me voy de la cola. Entonces, esa columna está fallando y tiene un problema mayor que una hernia. Es un problema de estabilidad. Su columna no está trabajando bien. Entonces, tiene un mayor compromiso en la función de... ¿Y qué le podemos recomendar a aquellas personas que de pronto amanecen con dolor? Solo pregunta abierta. Y durante el día se les pasa porque el movimiento del cuerpo hace de que se desaparezca eso. Claro, eso es un proceso inflamatorio que se está dando en la columna en los cuadros iniciales. Generalmente en ellos se trabaja muy bien la parte con fortalecimientos musculares, quizás antiinflamatorios en la noche para que descansen bien. ¿Los ejercicios del core, por ejemplo, pueden servir? Puede ser.
Perfecto. Bueno, y tenemos una inquietud de José que nos está llamando de Barranco. Adelante, José. Aló. Adelante, José. Muy buenos días, le habla José Rivera de Barranco. Muy buenos días. Adelante, José. Mire, sí, le escucho. Mire, yo soy una persona de 74 años, soy militar retirado, el cual tengo en el hospital naval me hicieron una resonancia magnética y el doctor me dijo que yo tenía una hernia discal. En esa hernia discal el doctor me dijo que tengo que operarme. ¿Ya? No me quedé tranquilo y me fui a otro neurólogo y el neurólogo me dijo, de que no necesitaba operación. ¿Ya? Que lo que tenía era una fuerte ciática, ya que la parte derecha, en mi pierna derecha, lo que es la rodilla, la tengo como adormecida. Esto lo tengo desde el mes de octubre del año pasado. A mí el doctor me ha dicho que es una fuerte ciática que tengo, pero el otro doctor que le digo que me dice que tengo que operar. En este momento me van a programar unas terapias para poder a ver si me puedo recuperar con esto. Ahora, mi pregunta es incierta, doctor. Quisiera saber si tengo que operarme o no tengo que operarme. Ok, José, creo que está clarísima tu pregunta y yo creo que es parte de lo que hoy día tenemos que tratar en el programa, ¿no? Porque efectivamente el dolor o hasta las manifestaciones radiculares, el adormecimiento o las parestesias que hay en miembros inferiores son parte del diagnóstico y no todos se operan, ¿no? Entonces ahí sería interesante aclarar a nuestros televidentes cuándo es el momento en el cual uno ya debe optar por una cirugía y qué exámenes deberían de realizarse en este caso, ¿no? Ya. Miren, las hernias discales solo tienen 3 indicaciones quirúrgicas. Voy a empezar diciendo de que la mayor cantidad de gente presenta hernias discales. Tan es así que si yo tomo resonancia a 100 personas que nunca han tenido dolor, en más del 50% voy a encontrar algún grado de hernia. Protrusiones pequeñas, prominencias, así los informo. Segundo lugar, los cuadros dolorosos, más del 80% mejora con tratamiento conservador. A veces es una crisis dolorosa, única vez, calma y nunca más le vuelve a doler. ¿Cuál es este tratamiento conservador? Llamamos reposo, analgésicos, antiinflamatorios, relajantes musculares, terapia física. Y cuando el dolor se vuelve persistente, recidivante, el paciente presenta dolor, mejora, esa es una indicación. La otra indicación es el dolor intratable. El paciente viene con un fuerte dolor, no controla con ningún analgésico, estamos ya usando inclusive opioides en el control del dolor y el paciente apenas logra controlarlo. Esa es la segunda indicación. Y la tercera indicación, quizás la más importante, es cuando ya se establece un déficit neurológico. Okay. El paciente presenta disminución de fuerza, ya sea en el pie, fuerza, en el brazo. O sensibilidad. La sensibilidad a veces puede ser discutible, pero ya desde el momento en que presenta déficit, ese paciente tiene una indicación. Peor aún, si presenta lo que llamamos un síndrome de cole-caballo, en el cual la hernia comprime varios nervios, compromete esfínteres, compromete todas las zonas de urinaria y los miembros inferiores. Muy claro. Muy bien. Ahora tenemos otra llamada de Villa El Salvador. Villa María del Triunfo, perdón. Dora, buenos días. Dora, buenos días. Aló. Aló, buenos días. Buenos días, Dora. ¿Cuál es tu consulta? Doctor, mi consulta es lo siguiente. Yo tengo un dolor muy fuerte acá junto al coxis, pero cuando yo me siento para pararme, demoro en enderezarme. O sea, me duele hasta... Pero mientras tanto, todo el día hago mi limpieza, hago mi trabajo, me pasa el dolor. No puedo estar más bien sentada, pero trabajar sí puedo, ya me calma el dolor. Muy Esa bien. es mi consulta, doctor. Muy bien, Dora, hemos entendido tu pregunta. Yo quería agregar a la pregunta de Dora también algo de su pregunta anterior que me quedé con inquietud. Si la gran mayoría de personas puede con una resonancia tener una hernia discal no dolorosa, ¿no? Que no me molesta, ¿no debería ser intervenida, no debería ser tratada? O sea, la hernia, imaginemos que no te molesta para nada. Es un hallazgo. Tenemos hernia, pero no tenemos dolor. Un hallazgo, pero no tengo dolor. ¿Debo hacer algo? Ya. Sí debo hacer algo. Cambiar mi estilo de vida. ¿Cambiar? Mi estilo de vida. Ok. O sea, mejorar.
Yo lo suelo comparar con las arrugas. Las arrugas se producen por la degeneración de la piel. Claro. Los discos van a degenerar y van a producir hernias. Entonces, simplemente, ¿qué debo hacer yo para disminuir la aparición de la evolución de este proceso degenerativo? Debo evitar el sedentarismo, cuidar mi actividad física, ¿no? Siempre lo suelo agrupar en 3 grupos. Evitar los excesos. O sea, yo puedo trabajar sentado en la computadora, pero un exceso sería pasarme 2-3 horas de continuo. Sin moverse. Exacto. Entonces, una pausa activa a los 30-40 minutos. Puedo agarrar y limpiar mi casa, pero una cosa es limpiar habitación por habitación y otra es limpiarme toda la casa completa moviendo todos los muebles, es una exageración. Un segundo importante, cuidar la carga de peso. No estoy acostumbrado a cargar más de 40 kilos, mi cuerpo lo realiza, pero llega un momento en que si me excedo, me daño. Y el tercero, más importante, el fortalecimiento muscular. Muy bien, doctor, entonces ya lo tenemos en cuenta. Y tenemos otra llamada, Jorge de la Victoria. Buenos días, Jorge. Buenos días. ¿Aló? Sí, Jorge, te escuchamos. ¿Cuál es tu consulta? Oye, a los dos señores doctores. El tema fue el siguiente. Yo tuve primero un problema con la cervical. Lo que pasar, después se me enfocó el dolor a la zona lumbar. No le di mucha importancia al tema, ¿no? Me trataba con analgésicos hasta que me decidí ir al hospital y el neurólogo me diagnosticó que tenía artrosis degenerativa en la columna, ¿no? Entonces me dio un tratamiento de que solamente podía calmar el dolor, ¿no? Cambiando el ritmo de vida, o sea, eliminar los ejercicios bruscos, eliminar el peso y tomar los analgésicos en forma que se quita el dolor. Mi pregunta es la siguiente: ¿este término degenerativo va a incidir en otros partes óseas de mi cuerpo? Porque ahorita, por ejemplo, solamente me había dado la asiática, ¿no? Eliminé la asiática y ahora me ha comenzado el dolor en la espalda nuevamente y hace 2 días nuevamente me ha reconocido el tema de la lumbar. Muy bien, entendimos tu pregunta claramente, doctor. No es hernia, pero sí está produciendo un dolor en la columna. Ya. Lo que pasa es que el proceso, pues él ha mencionado un término, le han diagnosticado una artrosis de la columna, o también llamado espondiloartrosis. Es que ese término significa envejecimiento de las articulaciones de la columna vertebral. Esa degeneración va a producir una hernia, es cierto, pero también no solamente está el disco intervertebral. Volviendo a la maqueta, tenemos esta parte posterior, que son las articulaciones facetarias, que también entran en el proceso degenerativo. Entonces, en este proceso degenerativo van a aparecer lo que llamamos el canal estrecho, que también atrapa el nervio. También va a aparecer un fenómeno llamado listesis, que es un desplazamiento de una vértebra sobre otra vértebra, que atrapa el nervio. Entonces, en este proceso degenerativo van a aparecer muchas patologías que en realidad es parte de todo un proceso degenerativo. Muy claro, doctor Daniel Concha. Yo creo que estamos haciendo una descripción completa, pero dentro de otra visión del manejo de la hernia discal y la lumbalgia está la terapia física y rehabilitación. Y por eso vamos a conectarnos con Aura, que está en un centro especializado para comentarnos acerca de qué cosas podemos hacer para tratar este tema de la lumbalgia y, por supuesto, la hernia discal. ¿Cómo estás, Aura? Buenos días. Buenos días, Aura. Buenos días, doctores. ¿Qué tal? Qué bueno escucharlos, iniciando la semana con movimiento, ¿no? Para poder seguir realizando nuestras actividades y no caer en lo que mencionaba el doctor que los acompaña en el set, en el sedentarismo, que puede ser tan contraproducente para la salud. Al final voy a hacer una pregunta ahí, a ver si la pueden ir aclarando, porque bueno, ustedes están juntos ahí en este cuerpo médico. Sin embargo, nosotros vamos a abordar el tema de la rehabilitación, de la fisioterapia. ¿Qué hacemos en el caso ya tengamos un diagnóstico o podamos acudir a un centro de atención y que nos den luces sobre cómo podemos ir mejorando en esta condición o patología? Bueno, para eso estamos con la licenciada Stephanie Grimaldi Huanca, que hace terapia física y rehabilitación de Tera Perú. Y queremos preguntarle primero, Stephanie, muchas gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenos días, Aura. Estamos en Tera. Bien, yo quiero saber un poco
¿cómo llegan los pacientes? ¿Qué es lo primero que ustedes revisan? ¿Qué es lo primero que les recomiendan? ¿Cómo abordan, más allá de la complejidad del diagnóstico, cómo abordan a un paciente que les dice tengo hernia discal o tengo un dolor punzante en la parte de la espalda? Muy bien. La mayoría de los casos, los pacientes que vienen aquí a Tera no vienen con un diagnóstico médico, ¿no? No pasan por el servicio de medicina con un médico para que les haga un examen previo y puedan acudir recién al que sería lo centro. recomendable, Claro, definitivamente. eso es lo recomendable. Bueno, lo segundo es de que cuando ya están aquí se les hace una evaluación, ¿no? Una anamnesis, luego una evaluación postural. Observamos los rangos de movimientos, luego un test específico de la SASH para evaluar si hay un dolor irradiado radicular. Cuando ustedes mencionan este rango de movilidad del paciente, ¿qué es lo que evalúan precisamente? ¿Qué es lo que observan? El movimiento, las inclinaciones, cómo se mueve la columna vertebral. Y de acuerdo a eso podrían determinar alguna dolencia o algún indicio de una hernia. Claro, a ciertos movimientos el paciente nos va a referir dolor. Ok. Bien, y en todo caso, una vez que de alguna manera pues ustedes determinan, ven que existe la presencia de una hernia, más allá de recomendarle que vaya a realizarse un diagnóstico clínico o médico, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué terapia debería llevar una persona? Por ejemplo, el caso que tenemos aquí actualmente ya tiene un diagnóstico de hernia discal, ¿correcto? Claro. Lo principal como objetivo es aliviar el dolor. Para eso utilizamos agentes físicos como es la magnetoterapia, contamos con terapia combinada también. Ambos van a ayudar a aliviar el dolor en primera instancia. Luego tenemos la terapia combinada que va a identificar algunos puntos de dolor, ambos con efecto analgésico y para ayudar a aumentar el flujo sanguíneo. Bien, ¿y la magnetoterapia precisamente en qué consiste? ¿Podrías detallarme un poquito más, Stephanie? En ayudar a aliviar el dolor y a la inflamación. Bien, entonces, pero además de acompañar esta terapia con agentes físicos, también existe unas sesiones de fortalecimiento y también algunos ejercicios que se recomiendan realizar con un seguimiento adecuado. Claro, tenemos los estiramientos para la zona lumbar, para todo el miembro inferior de la cadera, movilizaciones que es necesario en el paciente. Y luego la etapa de fortalecimiento, que es muy importante. Si el paciente no llega a esta etapa, todo el tratamiento va a ser en vano. Bien, y por ejemplo, ¿cuánto dura una sesión en todo caso? Y también, ¿cuántas sesiones se recomiendan semanalmente o de qué depende la intensidad de las sesiones? Va a depender del grado de complejidad de la lesión, de la patología. Dura aproximadamente de 45 a 1 hora. Y por ejemplo, el paciente que tenemos aquí que está realizando estos movimientos de fortalecimiento, ¿cuántas veces viene de acuerdo a su diagnóstico? Este paciente viene 3 veces por semana. Estamos en el proceso de todavía soltar los músculos que se encuentran contracturados. Bien, bueno, y en todo caso, ¿qué recomendaciones podría dársele a una persona para hacer un seguimiento en casa? Yo sé que hay que tener o ser muy meticulosos con que el ejercicio se realice bastante bien, claro, y que exista un seguimiento también, porque la terapia no solamente queda en el sitio, ¿no? O en el lugar de rehabilitación, sino también se extiende a la casa, ¿correcto? Muy bien, por eso está en la etapa de fortalecimiento. Cuando llegamos a esta etapa, el paciente puede cumplir sus actividades normales cotidianas. La columna puede tolerar la posición que el paciente necesita para sus actividades. Ok, entonces cerrando, Stephanie Grimaldi Huanca, que hace terapia física y rehabilitación aquí en Tera, danos 3 recomendaciones para que un paciente llegue de manera adecuada también ya a la parte de rehabilitación. Muy bien, primero acudir con su médico, especialista de cabecera, tener una alimentación saludable, cuidar la calidad de sueño, que es muy importante. Bien, y bueno, y también realizar actividad física con responsabilidad. Muy bien, nos ha acompañado entonces la licenciada Stephanie Grimaldi Huanca. Hemos visto algunas terapias relacionadas a la hernia discal en torno a los agentes físicos y también a la importancia del fortalecimiento. Así que, amigos, la prevención es salud, no nos vamos a cansar de repetirlo en Cuerpo Médico. Cumplan a cabalidad sus rutinas y también, si es que tienen un diagnóstico, pues acudir a sus terapias de rehabilitación. Bueno, doctores, voy a regresar con ustedes al estudio porque seguramente hay muchísima más información para desarrollar. Sin embargo, doctor Tejada, usted había mencionado la importancia del fortalecimiento del core. Ahora,
para las personas que de pronto no conocen lo que es el core precisamente, es toda la parte que involucra músculos lumbares, abdominales, la pelvis, los glúteos. Y muchas veces la gente dice, voy a hacer abdominales solamente para tener cuadraditos, pero en realidad la estabilidad es importantísima justamente porque estos músculos de la zona del centro son los que sostienen la columna y los que nos permiten pues tener un equilibrio adecuado. De pronto el doctor podría profundizarnos un poquito más de qué se recomienda hacer y que no lo veamos solamente como algo estético por los cuadraditos o los famosos cuadraditos, sino verlo para la parte del fortalecimiento de la columna. Muy bien, doctores, regresamos con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Stephanie. Gracias, Aura, por tus consejos. Y efectivamente, el core requiere una demostración de 6 ejercicios que son muy interesantes para fortalecer la columna y evitar los problemas casualmente de dolor lumbar. Pero bueno, vamos al corte y ya regresamos porque yo quiero preguntarle también al doctor con respecto al diagnóstico clínico, cómo se hace con algunas maniobras y uno puede detectar que puede haber detrás de ello una hernia, en este caso discal, con incidencia lumbar. Pero ya volvemos con Cuerpo Médico hablando de la hernia discal. Hablar del dolor de la espalda y hablar de la lumbalgia es hablar también de factores preventivos, porque de una u otra manera, como lo dijo Aura, hay muchísimas personas que padecen de dolor lumbar por sedentarismo, ¿no? Y fortalecer estos ejercicios que vamos a ver si en algún momento podemos describirlos, que se llaman del core, que uno puede realmente hacerlos con mucha facilidad en su casa, pueden ir con muy pocos minutos fortaleciendo la espalda. Tenemos varias llamadas, pero yo quería dejarle la inquietud también, antes de la pregunta, de este ejercicio, de este test de la SEGE que se hace para que clínicamente uno que viene con dolor lumbar pueda establecerse ese diagnóstico y decir, no, usted ya no debe hacer ejercicio, más bien es al revés, porque de un lado podemos invitar a hacer ejercicios a alguien que de pronto ya debería de hacer reposo. No debería hacer esta persona que tiene hernia. Que ya tiene hernia, ¿no? Claro. O sea, acá el tema es, mientras que yo no tengo dolor y tengo, por ejemplo, osteofitos y tengo problemas de dolor lumbar que va y viene, esos sí deberían ir en los ejercicios preventivos. Pero cuando una persona ya está con una hernia declarada, el ejercicio podría ser contradictorio, ¿no? Ya, muy bien. En primer lugar, la maniobra de la SEG es una maniobra que hacemos para ver si hay compromiso radicular. Entonces, nosotros elevamos la pierna y si hay dolor que recorre por la pierna, significa que el nervio está siendo atrapado. Ok. ¿Ya? Entonces, nos corroboraría la mayor sospecha de una hernia. Ahora, en realidad, el ejercicio no se contraindica. Solamente en crisis de dolor se indica el reposo. Ni bien calma la crisis de dolor, se recomienda trabajar el fortalecimiento. En este punto es importante recalcar que el fortalecimiento siempre tiene que ser de menos a más, progresivamente, más que intensidad, constancia. El mejor ejercicio para la columna es la natación. Ahora, muchas veces no tenemos cerca una piscina, entonces podemos ir a un gimnasio, podemos trabajar, debemos trabajar abdomen, glúteos y la espalda, que es el corsé natural de la columna vertebral. Entonces, para eso tenemos múltiples ejercicios, ¿no? Pero, como vuelvo a repetir, que deben ser bien hechos. Muy bien, doctor. Y tenemos una llamada de Pueblo Libre. Oscar, buenos días. ¿Cuál es tu consulta? Buenos días, doctora. Doctor, soy Oscar Chumioque de Pueblo Libre, tengo 80 años. Yo tengo un ardor, no tengo dolor, tengo un ardor de hace 15 años. He ido y me han hecho una tomografía. En primera instancia me dijeron que era una hernia en la cuarta y quinta vértebra. Posteriormente el neurocirujano me dijo que no era porque me hizo caminar de pie, de punta, y me dijo no tiene hernia porque si tuviera hernia se notaría que usted está inclinado para un lado. He ido mucho al Hospital Vigil cuando era en el Callao, me recetaron plantillas ortopédicas, pero no tengo ninguna solución, doctor. Últimamente me han dicho que la pierna derecha la tengo un poco más corta que la izquierda, pero yo no tengo dolor, yo tengo ardor. ¿Qué podría hacer, doctor? Ese ardor puede deberse a otras afecciones.
una neuropatía, puede ser por diabetes, por déficit carencial de vitamina B12. Debería ampliarse el estudio. La historia clínica, exactamente. ¿No? Y tenemos otra inquietud de José que nos está llamando de La Molina. Adelante, José, por favor. Doctor, buenos días. La consulta es ya varias oportunidades me ha dado este dolor, hernia discal. Ya me han detectado en el hospital ya. Y también estuvo, ¿cómo se llama? En terapia física. Y bueno, en primeros meses me he sanado. Pero ahora último, ya hace 3 meses, nuevamente me repetió este dolor. Y nuevamente el neurólogo me dijo que tengo, ¿cómo se llama? Los nervios está machucándole, dos columnas, 2 discos está aplastándole. Ese es el motivo que no puedo mejorar. Ok. Y, perdón, ¿Cuál es la pregunta, José? Cuéntenos. Sí. No puedo mejorar, doctor. Tengo dolor, como se llama, en los 2 muslos de la pierna. Perfecto. No puedo sentarme, no puedo caminar mucho, me mareo también, no sé muy bien, por qué José. viene este mareo. Yo creo que está clara su pregunta y justo da cabida un poco a la respuesta de cuándo un paciente pasa a ser ya operatorio o hay que tomar medidas. Él muy probablemente sea un caso para operar porque está recalcando. Me he hecho esto, me duele. Hago aquello, me duele. Esto me duele y le sigue doliendo. Eso ya lo contó hace un rato. Yo creo que el tema es, hay niveles, hay momentos donde la cirugía ya termina siendo determinante, ¿no? El último paso a seguir. Y tenemos una llamada de Arequipa. Ray, buenos días. Buenos días. Llamo de Arequipa. Tengo 48 años. Mire, yo desde los 20 años hice pesas en el gimnasio. Y siempre tenía el dolor en la columna, pero el año 2015... me saqué una resonancia magnética. Primero me dijeron que era una hernia, pero después fui a otros especialistas y me dijeron que tenía picos de loro. No recuerdo el nombre médico que me dijeron, pero en conclusión me dijo, tienes picos de loro. Y me prohibieron rotundamente que haga pesas. El tema es que los dolores empezaron terriblemente y regresé a hacer las pesas. Y el dolor disminuye casi a 0. Entonces mi pregunta es, ¿debo seguir haciendo las pesas? ¿O hay algún tratamiento adicional, ¿no? Una operación, ¿no? Algo que pueda, digamos, contrarrestar o que me espere en el futuro, ¿no? Con este tipo de, digamos, de degeneración de la columna que tengo. Muy bien, Ray, hemos entendido tu pregunta. Gracias. El miedo, ¿no? Interesante. Claro, pero es muy interesante porque él dice, tuve dolor, dejé las pesas, me dolió más, pero vuelvo a hacer el ejercicio y me calma el dolor hasta desaparecer. Quiere decir que su columna tiene algún grado de inestabilidad que es compensada por el ejercicio. Entonces, él debe seguir haciendo ejercicios para retrasar lo que tal vez en algún momento podría ser la posibilidad quirúrgica. Y él pone en valor una cosa que es bien frecuente en la población adulta, que son los osteofistos y son las artrosis y todos los procesos degenerativos de la columna. Tú tomas una radiografía de columna en un adulto mayor y vas a encontrar una serie de alteraciones. No todos tienen hernia y no todos tienen lumbalgia, pero sí habría que tomar medidas preventivas de todo caso, ¿no? Así es. Doctor, y ahora hablando de las cirugías del tratamiento, cuando ya el paciente no tiene mucho dolor, ¿hay alguna cirugía que hayamos avanzado? Porque siempre tenemos mucho miedo de retirar la hernia y terminar con otra lesión. ¿Hay alguna cirugía menos invasiva? La cirugía, el estándar de la cirugía de la hernia es la microdisectomía. Es una cirugía en la cual se reseca el fragmento que está comprimiendo el nervio. El objetivo de la cirugía en sí no es el disco, es liberar al nervio. Ahora, unas alternativas puede ser la cirugía endoscópica, que tiene su limitante, que es para hernias más pequeñas. La ventaja de la microcirugía es que es una cirugía más versátil que permite descomprimir más al nervio. Ahora, también se describen algunos procedimientos percutáneos donde uno entra con unos electrodos hacia el disco y hace lo que es una fulguración de este para que reduzca, que también tiene indicaciones precisas, exactas, y que lamentablemente que cuando se sobreabusa, se pasa en casos que no están bien indicados, van a tener mayor daño al paciente y después complicaciones. Excelente. Ahora, del enfoque quirúrgico nos vamos hacia un enfoque natural, porque ya llegó nuestro momento de la medicina tradicional con el doctor Jorge Cabrera, con quien vamos a departir su experiencia en todas estas propuestas de carácter antiinflamatorio. Doctor Cabrera, qué bueno tenerlo por acá por estudios. Buenos días.
Doctor Alberto, Roxana, muy buenos días. Estamos aquí muy contentos de poder estar una semana más para hablar de plantas medicinales. Las plantas medicinales que son parte de nuestra herencia cultural, como bien decía, hemos celebrado el Inti Raymi. Qué bueno poder revalorar nuestras costumbres y nuestra cultura como peruanos. Y las plantas medicinales también son parte de nuestra herencia y de este legado ancestral. En esta oportunidad, doctor Alberto, Roxana, estamos en una mesa de plantas para golpes o inflamaciones locales. Muchas veces nosotros sufrimos algún tipo de accidente en casa, nos golpeamos de repente con la punta de un mueble y de repente tenemos un moretón y a veces decimos, ¿cómo podríamos aliviar de repente de manera casera pues estos males que nos ocurren? De nuestra visita a Ancash, hemos estado en Ancash hace un par de semanas, ha sido fabuloso poder escuchar a los sabios tradicionales, a los padres de familia, a las madres de familia, poder referenciar algunas plantas que ellos utilizan ahí en la altura, que les sirven justamente para los golpes o cuando tienen pues algún tipo de accidente muy leve, porque cosas más fuertes siempre hay que decirlo. No olvide usted ir a su médico y poderle consultar. Estamos aquí con plantas muy importantes, por ejemplo, algunas plantas amazónicas como la uña de gato, que es esta corteza que tenemos aquí y de la cual ya hemos hablado muchísimo, ¿verdad? Hemos hablado muchísimo acerca de la uña de gato y sobre todo de las propiedades antiinflamatorias, analgésicas que tiene este recurso, la Uncaria tomentosa, una planta ampliamente estudiada, inclusive en la academia, las universidades, los institutos de investigación han investigado mucho acerca de la uña de gato y de sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Para poder hacer uso de la uña de gato, no se olvide usted que tiene que hacer un cocimiento de aproximadamente 15 a 20 minutos de esta corteza, porque si no, no serviría de nada comernos el polvito o comernos la madera. No tiene absolutamente nada de eficacia en nuestro cuerpo. La tenemos que hervir 20 minutos para poder extraer estos alcaloides que justamente son los que tienen estas propiedades analgésicas y antiinflamatorias. No se olvide, la uña de gato es una planta muy estudiada y que puede ser muy útil como un gran analgésico que podemos tenerlo en casa. La planta de la Amazonía. Y por acá tenemos otras plantas interesantes como por ejemplo el molle. Es una plantita que tenemos aquí, el molle. Es una planta también altoandina, que crece más o menos a los 1500, 2000 metros. Sin embargo, se adapta muy bien a la costa. Estamos hablando de Scinus molle, una planta que tiene un aroma fabuloso. Ya cuando la hemos estado cortando aquí en el estudio, hemos estado oliendo el aroma que tiene este molle, que es fabuloso, que tiene algunos usos importantes, como por ejemplo hacer chicha, ya que han estado por Cusco, por Ayacucho, celebrando esta fiesta del Día del Campesino. En las partes altoandinas hacen chicha con los frutos del molle. Sin embargo, hay algunas propiedades importantes que tiene el molle y que las vamos a referenciar hoy. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos hojas de molle, las podemos calentar ligeramente, así como calentamos la albahaca, por ejemplo, cuando vamos a hacer tallarines verdes, ¿verdad? Eso se llama soazar. Vamos a agarrar una pequeña olla, vamos a poner hojas del molle. ¿Y qué es lo que se hace en las comunidades altoandinas? Pues ahí calientan las hojas, las calientan, y una vez que las hojas están calientes, los aromas se vuelven más penetrantes, y ahora lo que hago es estrujar la hoja y sobarme la parte del cuerpo donde me he golpeado. También las comunidades altoandinas refieren el uso del molle, por ejemplo, para dolores articulares. Ellos dicen mucho que el frío les afecta, ¿no? Y usan precisamente esta planta llamada molle para poder sobarse en las articulaciones. Una planta que produce mucho calor. Pruébela y va a ver cómo le va a calentar la zona donde usted se está sobando el molle. Y el aroma es un aroma muy particular el que tiene esta planta llamada molle. Y ya para finalizar nuestro bloque vamos a hablar acerca de tres plantas, que son muy importantes para hacer algunos emplastos, algunos cataplasmas en nuestro cuerpo y que tienen también estas propiedades para poder aliviar las heridas. Estamos hablando por este lado de la chupasangre, que es una plantita para los que les interesa, o Enotera rosea. El chupasangre es una planta altoandina muy, pero muy utilizada en las comunidades de la sierra para los golpes, para las inflamaciones, y la manera de utilizarla es precisamente hacer una molienda de la planta y poder aplicarse esa molienda en el cuerpo.
Igual, el mismo uso es el que se le aplica a dos plantas también muy conocidas y muy famosas como el llantén. Podríamos decir que el llantén tal vez es una de las plantas más conocidas dentro de la medicina tradicional, que vino de Europa, pero sin embargo se ha naturalizado aquí en nuestro país. Y qué duda cabe que sirve para lavar heridas, para desinflamar las heridas. Y para ello le estamos agregando un poco de matico también. Estamos aquí con una piperácea, el Pipera cutifolium. Es una planta también que viene de las zonas altoandinas y que las vamos a aplicar en forma de cataplasma. Para eso tenemos aquí un pequeño morterito y para ello vamos a aplicar presión sobre nuestra planta, ¿no? La presionamos, la machucamos. Aquí estamos presionando precisamente el chupasangre o Enotera rosea, no se olvide, chupasangre, una planta altoandina y que una vez que la hemos aplastado, lo que vamos a hacer ahora es colocarla sobre una gasa y una vez que la tenemos sobre la gasa, la vamos a aplicar sobre la parte donde nos hemos golpeado y ahí la vamos a sujetar. De la misma manera podemos nosotros realizar este procedimiento con nuestro machacado de llantén y matico que ya tenemos aquí, ¿no es cierto? Ya lo hemos preparado. De la misma manera lo chancamos, lo molemos. Esto se llama cataplasma. Lo vamos a poner también en una gasa y la vamos a aplicar sobre la parte del cuerpo donde nos hemos golpeado. De esta manera tenemos un procedimiento tradicional muy sencillo, muy fácil, pero que lo han usado los peruanos cientos de años y que también es parte de la herencia cultural. Algunos se preguntarán, ¿y puedo tomar el llantén? ¿Puedo tomar el matico? Por supuesto que sí. Aquí ya hemos preparado nosotros una pequeña infusión. Agarramos una hoja de llantén y agarramos una hoja de matico y las podemos juntar aquí en nuestro recipiente. Y una vez que lo hemos juntado en nuestro recipiente, nosotros le vamos a echar un poco de agua caliente, recién hervida. Dejamos reposar 5 minutos para que el agua caliente extraiga los componentes, ¿no? Las biomoléculas, los metabolitos secundarios que están presentes en la planta y luego procedemos a tomarnos nuestra infusión. Muchos saludos para todos nuestros televidentes, doctor Alberto, Roxana, una semana más. Esperamos que sea muy buena con nuestras plantas medicinales aquí. Interesantísimos consejos, Jorge, pero bueno, no hay tiempo sino para el corte y ya volvemos con la parte final hablando de la hernia discal aquí en Cuerpo Médico. Pasó el tiempo volando y no queremos dejar de atender a Rosario, que nos está llamando de Huaraz. Muy chiquito, Rosario. ¿Cómo estás? Adelante, ¿cuál es tu inquietud? Muy buenos días, doctores. Mi consulta es la siguiente. Tengo una hijita que tiene 14 años, mide 1,50 m, pesa, bueno, la hemos hecho bajar por el problema que está presentando. Ahora está con 67 kilos porque estaba con 70. Y, la pregunta es, sigue la dolencia, ¿no? Porque le sacamos una tomografía y en la tomografía decía pinzamiento posterior y que no presentaba hernia discal. Y el problema es esto, ¿no? Ya lleva 2 semanas, le han puesto intravenosa para el dolor y sigue con la dolencia. Ok, Rosario, muchas gracias. ¿Qué le podemos responder a Rosario? En primer lugar, la tomografía es un examen que no tiene la sensibilidad que tiene la resonancia. O sea, el examen de elección para la patología de la columna es la resonancia. Perfecto. Eso yo creo que esto quedó como gol estándar para la respuesta. Muy bien, y ahora tenemos otra llamada de Marixa de Los Olivos. Buenos días, Marixa. Buenos días, doctor. Consulta es que desde el año pasado, en marzo del 2022, me saqué una resonancia magnética porque me dolía mucho la parte lumbar, la columna, en la cual me dijeron que tenía una pequeña base, una hernia de pequeña base de aspecto crónico en L4 y L5. Pero sigo sintiendo los mismos síntomas. A veces cuando estoy mucho tiempo parado me canso, cuando estoy mucho tiempo sentada igual, y del año pasado los síntomas igual. ¿Qué podría hacer?
Muy bien, Marixa, hemos entendido tu pregunta. Había una pregunta muy similar a ella. Ejercicios. Ella tiene que practicar ejercicios para fortalecer, como dijimos, natación. Con eso va a lograr controlar su dolor. Si tiene de vez en cuando un analgésico, puede tomarlo. Pero lo más importante, ejercicio. Si persiste, evaluar por el médico especialista en columna. Con la pregunta anterior, ¿en niños también se puede presentar algún tipo de hernia discal? Sí. ¿Por qué? No es común, pero sí se ve. Por el cambio de estilo de vida. Los niños ahora ya no salen a jugar. Ahora están jugando sentados. Doctor Einer, ¿el disco se reemplaza o qué tipo de operación es eficaz para esto? Ya. Dos cosas. Primero, la cirugía de la hernia es descomprimir el nervio, pero cuando falla la función de carga de peso, que es ya más dolor del lumbar, más dolor cervical, se saca el disco que está malo, se reemplaza por una prótesis y se fija con unas placas o tornillos para que esto suelte. Y esto le va a permitir al paciente volver a hacer las cosas que ya no podía hacer por el dolor. Vuelve a tener el espacio sin reemplazar el disco, o sea, se colocan un par de columnas ahí que lo consolidan y hacen de que no se comprime el nervio. Así es, liberamos al nervio. A veces escuchamos que hay medicamentos o alimentación que puede regenerar el disco. ¿Esto es cierto o mentira? Mentira. El disco envejece, no hay retroceso, todavía al menos la medicina no lo ha logrado. ¿Y en la parte cervical también pueden aparecer hernias discales? Claro que sí. ¿Y molestias en ese caso? En este caso es el dolor al brazo. Lo mismo que sucede en la pierna, pero en este caso al brazo. Con la extensión al brazo. Así es. Entonces sería preventivo todo esto. Y la solución también sería, en algunos casos médicos, y cuando esto ya es intolerante y realmente intratable, ya entra la cirugía, que es segura. Así es. Y es eficaz, ¿no? Así es. En más del 98% la cirugía es eficaz cuando está bien indicada. Muy y el bien. examen sería que hemos aprendido la resonancia. La resonancia. No, y todo lo preventivo tiene que ser luchar contra el sedentarismo, porque realmente, claro, si bien esto, la edad también contribuye a eso, pero factores vinculados a la falta de actividad y el estar en algunas ocupaciones, como hemos visto gente que maneja, pues pueden haber factores de riesgo. Doctor Concha, muchas gracias por su presencia aquí en Cuerpo Médico. Ha sido aleccionador, hemos aprendido todos y, por supuesto, nuestros televidentes acerca de sus consejos. Muchas gracias a ustedes por todo. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. No olvidarse que mañana tenemos un interesantísimo programa hablando de la cirrosis hepática y ya no hay tiempo para más. Simplemente gracias y hasta mañana y nos conectamos con... Conecta Perú. Hasta mañana.